Estoy muy contento de estar aquí. Me alegra que estén aquí, porque sería raro sin ustedes. Me alegro de que estamos todos aquí. Y cuando digo aquí, no me refiero a aquí o aquí, sino aquí. Me refiero a la Tierra. Y cuando digo nosotros, no hablo de los aquí presentes, sino a la vida terrestre. De la vida compleja a la unicelular, del moho a las setas y los osos voladores. Lo interesante es que la Tierra es el único lugar que sabemos tiene vida. 8.7 millones de especies. Hemos visto otros lugares, quizá no tanto como deberíamos o podríamos, pero hemos buscado y sin encontrar nada. La Tierra es el único lugar donde sabemos que hay vida. ¿La Tierra es especial? Me interesaba conocer la respuesta desde niño y sospecho que el 80% de los presentes ha pensado lo mismo y quiere saber la respuesta. Entender si existen planetas en el sistema solar y más allá que pueden albergar vida. El primer paso es entender qué requiere la vida aquí. Resulta que de los 8.7 millones de especies, la vida solo necesita 3 cosas. Por un lado, toda la vida en la Tierra necesita energía. La vida compleja como la nuestra obtiene su energía del Sol, pero la vida bajo tierra puede obtener su energía de reacciones químicas. Hay varias fuentes de energía en todos los planetas. Por otro lado, toda vida necesita comida o alimento. Y esto parece una tarea difícil, sobre todo si uno quiere un tomate suculento. Sin embargo, la vida terrestre obtiene su sustento de solo 6 elementos químicos, y estos elementos se pueden encontrar en cualquier cuerpo planetario de nuestro sistema solar. Eso deja la cosa del medio como el poste alto, lo más difícil de lograr. No el alce, sino el agua. Aunque los alces serían bastante cool. Y no agua congelada ni agua en estado gaseoso, sino agua líquida. Esto es lo que necesita la vida para sobrevivir toda la vida. Y muchos cuerpos del sistema solar no tienen agua líquida, por eso no miramos allí. Otros cuerpos del sistema solar podrían tener agua líquida abundante, incluso más que la Tierra, pero está atrapado bajo una capa de hielo, y por eso es difícil de acceder, es difícil de encontrar, es incluso difícil descubrir si hay vida allí. Eso deja un par de cuerpos en los que deberíamos pensar. Simplifiquemos el problema para nosotros. Pensemos solo en el agua líquida de la superficie de un planeta. Quedan solo 3 cuerpos celestes en el sistema solar, considerando agua líquida en la superficie del planeta, y en orden de distancia desde el Sol es Venus, la Tierra y Marte. Se requiere una atmósfera para que el agua sea líquida. Hay que tener mucho cuidado con la atmósfera. No se puede tener demasiada atmósfera, demasiado gruesa o demasiado caliente, porque termina siendo demasiado caliente como Venus, y no se puede tener agua líquida. Pero con muy poca atmósfera, demasiado delgado y demasiado fría, termina como Marte, demasiado frío. Venus es demasiado caliente, Marte es demasiado frío y la Tierra es perfecta. Pueden ver en las imágenes detrás de mí, de forma automática, dónde puede sobrevivir la vida en el sistema solar. Es un problema del tipo ricitos de oro. Es tan sencillo que un niño podría entenderlo. Sin embargo, me gustaría recordarles 2 cosas de la historia de ricitos de oro que quizás no consideramos muy a menudo, pero creo que son realmente relevantes aquí. Número 1. Si la taza de mamá osa está demasiado fría cuando Ricitos entra en la habitación, ¿quiere decir que siempre ha estado demasiado frío? ¿O pudo haber estado en su punto en otro momento? Cuando Ricitos entra en la habitación determina la respuesta de la historia. Y lo mismo ocurre con los planetas. No son cosas estáticas, cambian, varían, evolucionan. Y las atmósferas hacen lo mismo. Les daré un ejemplo. Esta es una de mis imágenes favoritas de Marte. No es la imagen de mayor resolución ni la imagen más atractiva, no es la imagen más reciente, pero es una imagen que muestra lechos de río que surcan la superficie del planeta. Lechos de los ríos tallados por corrientes de agua líquida. Lechos de los ríos formados en cientos o miles o decenas de miles de años. Esto no puede suceder en Marte hoy. La atmósfera de Marte hoy es demasiado delgada y fría para que el agua sea estable como un líquido. Esta imagen dice que la atmósfera de Marte cambió, y cambió en gran medida. Y cambió de un estado que definiríamos como habitable, porque los 3 requisitos de la vida estuvieron presentes hace mucho tiempo.
¿A dónde fue esa atmósfera que permitió el agua líquida en la superficie? Pues bien, una idea es que se escapó al espacio. Las partículas atmosféricas tienen suficiente energía para liberarse de la gravedad del planeta, escapar al espacio y no volver jamás. Y esto ocurre con todos los cuerpos con atmósferas. Los cometas tienen colas que son recordatorios increíblemente visibles de escape atmosférico. Pero Venus también tiene una atmósfera que se escapa con el tiempo, y Marte y la Tierra también. Es solo una cuestión de grado y una cuestión de escala. Nos gustaría averiguar cuánto ha escapado a través del tiempo para explicar esta transición. ¿Cómo obtienen las atmósferas su energía para escapar? ¿Cómo obtienen las partículas suficiente energía para escapar? Hay dos formas. Si reducimos las cosas un poco, primero la luz solar. La luz solar puede ser absorbida por las partículas atmosféricas y calentar las partículas. Sí, estoy bailando. Pero ellas, Dios mío, ni siquiera en mi boda, consiguen suficiente energía para escapar y liberarse de la gravedad del planeta simplemente por el calentamiento. La segunda forma de obtener energía viene del viento solar. Son partículas, masa, material, que deja la superficie del Sol y van gritando por el sistema solar a 400 kilómetros por segundo, a veces más rápido durante las tormentas solares, y van a toda velocidad por el espacio interplanetario hacia los planetas y sus atmósferas. Y pueden brindar energía para que las partículas atmosféricas escapen también. Esto es algo que me interesa porque se relaciona con la habitabilidad. Mencioné que había dos cosas en la historia de Ricitos de Oro, sobre lo que quería llamar su atención y recordarles. Y la segunda es un poco más sutil. Si la taza de papá oso está demasiado caliente y la de mamá oso está demasiado fría, la del bebé oso ¿no debería estar aún más fría si seguimos la tendencia? Eso que has aceptado toda tu vida, si lo piensas un poco más, puede no ser tan simple. Y por supuesto, la distancia de un planeta al Sol determina su temperatura. Esto tiene que jugar en la habitabilidad. Pero tal vez hay otras cosas en las que debemos pensar. Quizás sean los propios cuencos los que también ayudan a determinar el resultado de la historia, lo que es correcto. Podría contarles un montón de características diferentes de estos tres planetas que pueden influir en la habitabilidad, pero por razones egoístas relacionadas a mi propia investigación y el hecho de estar de pie aquí sosteniendo el cliqueador y ustedes no, me gustaría hablar un minuto o dos sobre los campos magnéticos. La Tierra tiene uno, Venus y Marte no tienen. Los campos magnéticos se generan en el interior profundo del planeta por conducción eléctrica del material fluido agitado que crea ese gran campo magnético antiguo que rodea a la Tierra. Si uno tiene una brújula, sabe hacia dónde está el norte. Si uno tiene una brújula en Venus y Marte, felicitaciones, está perdido. ¿Afecta esto a la habitabilidad? Bien, ¿cómo podría? Muchos científicos creen que el campo magnético de un planeta sirve como escudo para la atmósfera, desviando las partículas de viento solar alrededor del planeta en un efecto de tipo de campo relacionado a la carga eléctrica de esas partículas. Me gusta pensarlo como un guardia planetario que estornuda en la ensalada. Y sí, mis colegas que vean esto se darán cuenta de que esta es la primera vez en la historia de nuestra comunidad en que el viento solar ha sido equiparado al moco. El efecto, entonces, es que la Tierra pudo haber sido protegida durante miles de millones de años por el campo magnético. La atmósfera no ha podido escapar. Marte, por otra parte, ha estado desprotegido debido a su falta de campo magnético y durante miles de millones de años ha sido despojado de su atmósfera para pasar del planeta habitable al planeta que vemos hoy. Otros científicos creen que los campos magnéticos pueden actuar más como las velas de un barco, que le permite interactuar al planeta con más energía de viento solar que la que el planeta podría manejar por su cuenta. Las velas pueden recoger la energía del viento solar. El campo magnético puede recolectar la energía del viento solar que permite que escape aún más atmósfera. Es una idea que tiene que ser probada, pero el efecto y cómo funciona parece evidente. Esto se debe a que sabemos que la energía del viento solar se deposita en la atmósfera aquí en la Tierra. Esa energía es conducida por las líneas de campo magnético hasta las regiones polares, dando como resultado auroras increíblemente hermosas. Si alguna vez vieron la experiencia, es magnífica. Sabemos que está recibiendo energía. Tratamos de medir cuántas partículas salen y si el campo magnético está influyendo en esto de alguna manera.
Les he planteado un problema aquí, pero no tengo una solución todavía. No tenemos una solución, pero estamos trabajando en eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hemos enviado naves a los 3 planetas. Algunas están orbitando ahora, incluyendo la nave espacial Maven, que hoy orbita alrededor de Marte, en la que participo y se conduce desde aquí, desde la Universidad de Colorado. Está diseñada para medir el escape atmosférico. Tenemos mediciones similares de Venus y de la Tierra. Cuando tengamos todas las mediciones, podremos combinarlas para entender cómo interactúan los 3 planetas con su entorno espacial, con el entorno. Podremos decidir si los campos magnéticos son importantes para la habitabilidad o no. Una vez que tengamos la respuesta, ¿por qué sería importante? Quiero decir, me importa mucho. Y financieramente también, pero profundamente. En primer lugar, una respuesta a esta pregunta nos enseñará más sobre estos 3 planetas, Venus, la Tierra y Marte, no solo sobre cómo interactúan con su entorno de hoy, sino desde miles de millones de años, si eran habitables hace mucho tiempo o no. Nos enseñará sobre atmósferas que nos rodean y que están cerca. Pero por otra parte, lo que aprendemos de estos planetas se puede aplicar a las atmósferas en todas partes, incluyendo planetas que ahora estamos observando alrededor de otras estrellas. Por ejemplo, la nave espacial Kepler, construida y controlada aquí en Boulder, ha estado observando una región del cielo del tamaño de un sello de correos desde hace un par de años y ha encontrado miles de planetas en una región del cielo del tamaño de un sello de correos que no creemos que sea diferente de cualquier otra parte del cielo. Hemos pasado en 20 años de no conocer otros planetas fuera del sistema solar a tener tantos ahora que no sabemos cuáles investigar primero. Cualquier palanca ayudará. De hecho, en base a observaciones que tomó Kepler y otras observaciones similares, ahora creemos que de los 200.000 millones de estrellas en la galaxia Vía Láctea, en promedio, cada estrella tiene al menos un planeta. Además de eso, las estimaciones sugieren que hay alguna parte entre 40.000 y 100.000 millones de esos planetas que definiríamos como habitables solo en nuestra galaxia. Tenemos las observaciones de los planetas, pero simplemente no sabemos cuáles son habitables aún. Es un poco como quedar atrapado en una mancha roja, en un escenario, y saber que hay otros mundos por ahí, y querer saber desesperadamente más sobre ellos. Querer interrogarlos y averiguar si tal vez solo una o 2 de ellas son un poco como tú. No se puede hacer eso, no se puede ir allí, no todavía, y hay que usar las herramientas que uno ha desarrollado a su alrededor para Venus, Tierra y Marte, y hay que aplicarlas a estas otras situaciones. Y espero que ustedes hagan inferencias razonables a partir de los datos y que van a poder determinar los mejores candidatos de planetas habitables y los que no lo son. Al final, y por ahora al menos, este es nuestro punto rojo. Aquí mismo. Este es el único planeta que sabemos que es habitable, aunque muy pronto podamos llegar a conocer más. Pero por ahora, este es el único planeta habitable y este es nuestro punto rojo. Estoy muy contento de que estemos aquí. Gracias. Bueno, si consideramos los grupos de animales vertebrados, desde peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos, tenemos registradas hasta el momento unas 420 especies en la provincia, entre plantas y hongos unas 500 especies más o menos. Y después, además, sumado a eso, tenemos todos los invertebrados, que en general es el grupo más numeroso y más diverso, pero también es el más difícil de cuantificar. Incluso a nivel mundial se calcula que conocemos solamente el 10% de la biodiversidad que existe en todo el planeta, el 10% de las especies. Así que es muy probable que tengamos más especies en San Luis que todavía no tenemos registradas. Dentro de esa cantidad de especies, el grupo más numeroso son las aves dentro de los vertebrados, que tenemos registradas unas 320 especies de aves más o menos. Sobre todo lo que son aves del monte, tenemos mucha variedad en San Luis de aves del monte y es muy importante conservarlas porque son un eslabón fundamental en lo que son nuestros bosques
porque la mayoría de ellas son dispersoras de semillas, entonces tienen un rol fundamental en lo que es mantener la estructura y el funcionamiento de los bosques. Las especies en peligro de extinción, considerando las 3 categorías principales de amenaza: vulnerable, amenazada y en peligro, que es la más grave. Juntando esas 3 categorías tenemos en San Luis 16 especies que están dentro de esas categorías. En peligro están el venado de las pampas, el águila coronada y el cardenal amarillo. Después, en las otras 2 categorías, tenés el pecarí de collar, la tortuga de tierra, el hurón menor, el pichiciego, el cóndor. Digamos que si lo tomás por el lado de las especies amenazadas, esas son como las más comprometidas o las más importantes. Y esa amenaza, según la especie, pero los principales factores son que se pierde el ambiente natural donde viven esas especies, la caza furtiva, la captura para venderlas como mascotas, que eso, por ejemplo, en el caso del cardenal amarillo y de la tortuga de tierra, las principales amenazas que tienen y que las poblaciones de San Luis han mermado muchísimo a través de estos años es por la captura que se hace para el mercado ilegal de fauna, para venderlas fuera de la provincia como mascotas. Y bueno, después la persecución directa, por ejemplo, en el caso del cóndor o del águila coronada, que existe el mito en el campo de que son animales que predan sobre el ganado, sobre los cabritos o los terneros, y entonces los matan directamente, o al envenenar a los zorros o a los pumas, ese veneno se transmite a través de la cadena trófica y llega hasta el cóndor, justamente porque no es un animal que case, sino que es un animal carroñero, entonces indirectamente se lo perjudica a través de los venenos. Digamos, si vos lo tomás desde la conservación, las más comprometidas son el venado de las pampas, el cardenal amarillo y el águila coronada, que son las que se han reducido mucho las poblaciones. Y estas categorías de amenaza, evaluaciones objetivas que se hacen sobre el estado de la población, cómo avanza o retrocede el número poblacional, la distribución que tiene, o sea, son cosas objetivas, no es una opinión. Después, si lo tomás desde el lado cultural, como que el más representativo, la especie más representativa de San Luis es el venado, porque está en el escudo y porque San Luis originalmente se llamaba San Luis de la Punta de los Venados, la ciudad. Entonces es como la especie más emblemática. El cóndor también en los últimos años como que se le dio mucha más importancia a nivel regional y entonces también en San Luis. Ese es otro tema de la biodiversidad. Si nosotros conocemos nuestra biodiversidad, es una forma de fortalecer nuestra identidad, porque todas las culturas humanas nacen y se desarrollan en un determinado entorno natural. Digamos, una persona que nace y crece en San Luis no va a tener las mismas costumbres o tradiciones o un montón de cosas, van a ser diferentes a una persona que nace en la costa atlántica. Entonces, el entorno moldea nuestra cultura y al mismo tiempo, obviamente, la cultura, hacer un uso del entorno, también lo va modificando. Entonces, hay ciertas modificaciones del ambiente que son lógicas porque son consecuencia de que usemos los recursos que tenemos a disposición, pero también esa pérdida de la biodiversidad que nos rodea puede pasar a significar una pérdida cultural. Son dos cosas que van de la mano, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de diversidad cultural. Porque por ejemplo, hay muchos cultivos que han surgido justamente por tradiciones culturales, de intercambiar semillas entre vecinos o intercambiar reproductores de ganado. Y cuando se van perdiendo esas tradiciones, cuando se van perdiendo los relatos folclóricos, va desapareciendo el valor que le dábamos a ese elemento de la biodiversidad, y al perder valor pierde para nosotros interés conservarlo. Y al mismo tiempo, cuando desaparece un animal o desaparece una planta, los conocimientos, las tradiciones, todo lo que estaba asociado a ese elemento también desaparece. Entonces, si vos te fijás, por ejemplo, hoy los chicos es más fácil que conozcan la fauna exótica, la cebra, el león o la jirafa, que los animales que tenemos en San Luis. Probablemente si les pones una águila coronada te digan que es, no sé, el águila calva de Estados Unidos.
o le pones un puma y dicen que es un tigre. Y eso es una pérdida de identidad cultural. Entonces es importante conocer y revalorizar nuestra biodiversidad porque es parte de nuestra identidad y de nuestras raíces. Lo importante de la biodiversidad es que todo lo que nosotros comemos, nuestros alimentos, 100% de nuestros alimentos, salen de componentes de la biodiversidad. La mayoría de las medicinas que nosotros usamos también, hay más de 3.000 antibióticos, incluidos la tetraciclina y la penicilina, que se obtuvieron originalmente o se siguen obteniendo de algún microorganismo o de algún animal. Si bien hoy la mayoría de los medicamentos se sintetizan en laboratorios, originalmente todos salieron de algún componente de la biodiversidad. Después todos los productos industriales, las fibras que usamos para la ropa, las tinturas, los combustibles, las fuentes de energía, todos provienen de algún elemento de la biodiversidad. Algo que me olvidé decir de la biodiversidad es que se considera a 3 niveles. Tenés la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ambientes, de ecosistemas, que es donde viven esas especies. Entonces en San Luis, además de la diversidad de especies, tenés diversidad de ecosistemas. Vos tenés desde el pastizal hasta las salinas, el monte serrano, los humedales. Y obviamente también es importante conservar esos ambientes por todo lo que contienen, todas las especies de flora y fauna. Cuando hablamos de la importancia de la biodiversidad para la vida cotidiana, no es solamente las plantas y los animales, sino que incluye todos los microorganismos, los ambientes, los procesos que se dan dentro de esos ambientes también son parte de la biodiversidad. Entonces, la forma de obtener energías alternativas o los combustibles fósiles, todo eso también es parte de la biodiversidad, que estamos inevitablemente ligados, no solo nuestra calidad de vida, sino nuestra vida en sí misma depende de la biodiversidad.